regreso en Punto y Contrapunto. En su conferencia mañanera de este martes, el presidente López Obrador habló de la investigación contra Genaro García Luna, pero en Estados Unidos. Aclaró que no es contra de Felipe Calderón y nuevamente descartó que su administración vaya a juzgar al expresidente, a menos, dijo, que la gente lo determine en una consulta. La revista Proceso publicó este domingo una entrevista de la exembajadora de Estados Unidos en México, Roberta Jacobson. Ahí la diplomática señaló que las autoridades de Estados Unidos sabían de las andanzas de García Luna y que encontraba un poco ingenuo culpar a Estados Unidos por no tomar medidas, ya que el gobierno mexicano sabía tanto o más que ellos. Felipe Calderón desde Twitter negó que supiera de las relaciones de García Luna con el narcotráfico. Aunque la llamada guerra contra las drogas dejó más de 100,000 personas muertas y al menos 61,000 desaparecidas, Calderón volvió a decirse orgulloso de haber actuado contra el crimen organizado, lucha de la que García Luna, por cierto, fue el principal artífice. Ahora García Luna espera ser juzgado por recibir sobornos del cártel de Sinaloa, traficar cocaína y mentir en su solicitud de ciudadanía. En México, la Fiscalía General de la República abrió una carpeta de investigación contra el exfuncionario, contra García Luna, pero no se han informado todavía de avances. A ver, tercer tema, y se conecta un poco con lo que hablábamos en el bloque pasado, Veloz. De entrada, a mí me sorprendió mucho escuchar a López Obrador, al presidente López Obrador, decirle presidente a Felipe Calderón. Se la pasó un sexenio llamándole espurio, un siguiente sexenio también desconociéndolo, y ahora le dijo presidente. ¿Cómo lo ves? No, me parece que el presidente desde un lugar responsable, desde el lugar en el que comunica, pues claramente no podría utilizar este tipo de términos, que a mí me hubiera encantado que le dijera espurio y genocida, claro que me hubiera encantado, pero bueno, el presidente obviamente está en otra sintonía y está siendo responsable en ese sentido. Entiendo que el tema de la consulta y entiendo que el contexto es un poco que haya respaldo popular en torno a esto. Creo que la mayoría de las personas en México, en el país, están de acuerdo con que la estrategia de Felipe Calderón fue fallida, y hoy estamos por darnos casi cuenta de que en realidad no solo fue fallida y dejó muchos muertos y muertas, sino fue un negocio, un gran negocio para Felipe Calderón, y nos estamos acercando mucho a eso. Me preocupan dos cosas, bueno, tres cosas. La primera es cómo calla la opinocracia calderonista ante esto. No han dicho nada, no han dicho absolutamente nada, ni siquiera como un tema de respeto a que se esté investigando a uno de los grandes colaboradores con Estados Unidos en el tema del narcotráfico, y no se ha dicho nada ni siquiera de la investigación. Lo entrevistó Ciro Gómez Leiva y Ciro Gómez Leiva prácticamente le preguntó sobre el COVID, no le preguntó sobre otra cosa. El expresidente Felipe Calderón no tenía nada que decir acerca de nada. Las respuestas, las defensas tan vacías, diciendo él, no, es que lo que estaba diciendo Roberta Jacob es que es otra cosa. A ver, yo hoy en la mañana escuché la entrevista que le estaban haciendo y leí la entrevista en Proceso, y lo que ella dice, yo no puedo dar por hecho algo, y entiendo, porque creo que todo el mundo está no tratando de romper este tema de la presunción de inocencia en este momento, porque es algo que ya sabemos, nada más que nos den las pruebas y que nos las pongan en la mano. Y por eso nadie se está atreviendo a decir por completo y a señalar, pero que las respuestas para justificarlo sea eso, me parece preocupante. Y ¿sabes qué? Yo creo que quien le va a rebotar más es al PAN, porque el Partido Acción Nacional, todavía que el presidente está haciendo su otro partido, que no milita con ellos, no se han atrevido tampoco a juzgarlo ni a señalarlo por nada. Bueno, una de sus grandes groseras es calderonista también, ¿no? Mariana Gómez del Campo. Entonces, a mí sí me preocupa que no estén hablando de esto en la oposición. Si están diciendo democracia y están pidiendo democracia y están pidiendo que una parte que apoya al gobierno hable de cada pequeño detalle que esté pasando, pero no siguen sin entender y siguen sin aceptar que la guerra contra el narco no solo fue un negocio, que Calderón sabía lo que estaba pasando, que estaban en la nómina de los cárteles más importantes de México, que Estados Unidos sabía y colaboraban, y que Calderón efectivamente sabía todo lo que estaba pasando. Martín, a ver, otra pregunta también que a mí me salta mucho a la vista. El hecho de que el presidente López Obrador insista en que este es un tema que el pueblo tiene que decidir. ¿No debería estar actuando ya de oficio la Fiscalía General de la República informándonos que hay una carpeta abierta de investigación, dado que hay ya varios, por lo menos, pistas que apuntan a que Felipe Calderón pues sí sabía algo de su secretario de Seguridad, uno de los artífices de la guerra contra el narco? ¿Debería de abrirse una carpeta o no? El mismo Calderón puso ahí, pues yo sí iría a declarar casi en Twitter. Sí, por supuesto, y aparte lo acaba de decir Santiago Nieto en una entrevista ahorita publicada en El País, donde dice, bueno, a ver, estamos investigando tales y tales casos. O sea, a lo que voy, Santiago Nieto no tiene empacho en decir qué investigaciones están en cursos, cuáles carpetas se abren. No entiendo por qué esta es la excepción, porque en esa entrevista además dice, y vamos a llegar a Videgaray y al presidente Peña, si dice presidente Peña.
López Obrador. Entonces sí se me hace rara esta excepción. Dos, los derechos no se ponen a consulta. Muchas veces confundimos esto de que solamente con los derechos de debido proceso del expresidente Calderón. No, a ver, hay un derecho a justicia de las víctimas, hay un derecho a la verdad que tenemos todos, y eso no se pone a consulta, ¿no? Eso sí tiene que llevar a juicio a quien nosotros tenemos indicios muy fuertes de que sabía que el principal operador en materia de seguridad era un capo. Entonces, pues ahí estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Estefanía, pero vamos a llevarlo a las últimas consecuencias, que es, pues, abran la carpeta y tiene que actuar de oficio la Fiscalía. Es muy lamentable todo esto, porque aparte, pues, si ya nos ponemos así conspiracionistas, pues, ¿a quién le conviene que Calderón ahorita no esté en la cárcel? O sea, presidente López Obrador, porque México Libre le va a quitar un poco al PAN, ¿no? Entonces, a lo mejor lo usa para el 21 o para después, y eso sí es politizar la justicia. Entonces, a mí lo que no me gusta es este diferimiento y esta evocación de la consulta, como si toda la justicia siempre estuviera politizada. En cierta medida está, pero aquí ya es flagrante y burdo, y estamos regordeándonos y estamos poniendo en la palestra a un criminal, ¿no? A un presunto criminal, le estamos dando todo el spotlight, y aparte, eso solamente hace que sus defensores se atrincheren más y puede salir la derecha triunfante. Entonces, puede salir tiro por la culata, porque aparte al presidente no le importa esto. Ok. A ver, solo para ser completamente justos, el tuit de Felipe Calderón de esta tarde va dirigido al presidente López Obrador. Dice: señor presidente, agradezco su buena intención, pero la justicia no es un asunto de consultas. Creo que por primera vez coincido con él en algo, sino de pruebas y de leyes. Si la Fiscalía tiene pruebas de que cometió algún delito, adelante, que proceda. Pero si no es así, no hay consulta que valga. Respete mis derechos, el de la presunción de inocencia, me imagino. Irónico que él además pida eso, pero bueno. Alejandro, ¿cómo lo ves? Pues en esto coincido con Martín. Hasta los criminales de lesa humanidad merecen un debido proceso. Esa es la piedra civilizatoria de los estados democráticos de derecho. Y lo que estamos viendo es que sí, México libre, pero los amigos de Felipe Calderón detenidos. Y creo que, a ver, dice Felipe Calderón que confrontaba al crimen organizado. Alguien que combate el crimen organizado ataca sus fuentes de financiamiento. No es financiado por el crimen organizado, no recibe sobornos. Luego me resulta muy extraño que quien acusa al gobierno de la Cuarta Transformación de ingenuos, de inexpertos y que se las daba de experimentados, pues simplemente no sabía que su principal colaborador y el estratega de la guerra en contra del narcotráfico era empleado y estaba en la nómina del Chapo. Esto quiere decir que Felipe Calderón hay de dos sopas: o es muy pero muy corrupto, o es muy pero muy inepto. Y en el ejercicio de la administración pública, la ineptitud conduce a la negligencia, que es otro tipo de corrupción. Ahora, son reveladoras las declaraciones de la embajadora de Estados Unidos, Roberta Jacobson, pero también es cierto que en el acto de corrupción y de sobornos hay it takes two to tango, ¿no? Se requieren dos personas para ir a la pista de baile, y Estados Unidos es el principal consumidor de sustancias ilícitas en el planeta. Y en el imaginario colectivo nos han metido que los malos están en México, los narcotraficantes o los rusos, los soviéticos o las personas de Medio Oriente, y ellos se las dan de los policías del mundo, pero realmente también ahí hay mucha corrupción, y también en esta trama falta de velar quiénes eran los socios y quiénes estaban coludidos del otro lado de la frontera con Genaro García Luna y sus asociados. Sí, porque evidentemente ese material, esas drogas ilícitas, pues no pasaron por aduanas también allá en Estados Unidos. Por último, Villagrán, ¿cómo ves tú este tema? Decía por ahí Martín que beneficia sobre todo tal vez a Morena, porque le quitaría votos la existencia de un partido. Yo me pregunto si es momento para que Calderón esté tratando de armar un partido en lugar de para limpiar su nombre o para defender su presunta inocencia. No, yo les preguntaría mejor si es momento para estar hablando de esto, Genaro. Yo no sé si el gobierno y la 4T no se cansa de sacar la fácil carta de Calderón, es que Calderón, cada que algo le sale mal, porque esto ocurre, sacan esta noticia que además, como yo le señalé a Alejandro en un chat que tenemos, donde Roberta Jacobson sale a desmentir a Proceso, donde, o sea, a ver, tenemos ahorita en la agenda, esto pasó cuando estaba saliendo lo de los contratos del hijo de Bartlett, donde nos están señalando que el hijo de Bartlett en este gobierno, que no es igual
igual y que iba a combatir la corrupción, tiene contratos, 2 contratos millonarios con el ISSSTE, tiene 3 contratos millonarios con el IMSS, tiene un contrato millonario con Sedena y tiene un contrato millonario con Marina. Cuando esto sale y suena en el fin de semana es cuando sacan esto de Felipe Calderón. Entonces yo creo que han de tener una carpeta así de pretextos para usar, para echarle la culpa a Calderón. Yo no estoy defendiendo a Calderón, voy a defender hasta que tenga voz todas las acciones de los gobiernos de Acción Nacional, de nuestro primer sexenio y de nuestro segundo sexenio. Pero referente a esto tenemos también el tema de del uso o no de los pinos, que pues yo lo vi bien. También las declaraciones del fin de semana del no está solo de AMLO-Gatel, que se parecen mucho. Ese no es el tema, estamos hablando de Calderón. Exactamente, ese no es el tema. No sé si no supiste, no te llegó el memo. El tema no tendría que estar hablando en este hoy momento hablamos de Calderón. Bueno, hoy en este programa se habla de Calderón, punto. A ver, mamita, hoy se habló de Calderón. A ver, y de Calderón, entonces, ¿por qué no se remiten en Hoy temas se de habla de droga, lo que Calderón pasó en este espacio? sexenio, que pasó con el Culiacanazo y que tu presidente lideró al Chapito? A ver, cuéntame, o sea, si tanto critican la estrategia de Felipe Calderón... Hoy el tema es Calderón. Genaro, ¿la puedes callar? Porque yo todavía no termino. Y con Peña Nieto nunca señalan lo que no se hizo en el sexenio de Peña Nieto. A ver, nada más una cosa, y creo que es la última vez que se los pido, que se dirijan con respeto, porque si no vamos a tener que hacer un cambio radical en este programa. Entonces, por favor, les suplico que no se vuelvan a hablar así. Y en segundo punto, estamos hablando de Calderón porque ni perdón ni olvido, Ana. Ayer se habló sobre el tema de Manuel Bartlett y el conflicto de interés, y se dijo muy claramente que era un conflicto de interés. Lecona se lanzó con todo contra el tema del hijo de Manuel Bartlett y esas compras a sobreprecios de esos ventiladores y demás. Y hemos hablado también mañana vamos a hablar del uso de los pinos como propaganda o como un tema también, digamos, importante para darle alojamiento a personal médico de salud. Pero sí les suplico, y que es la última vez que lo digo, que por favor se traten con respeto. Entonces, a ver, por favor, ¿quieres terminar el punto? Y después vamos con Veloz. Termino rapidísimo. Estaba yo justificando que no, en mi opinión, no es momento de estar hablando de esto de Calderón cuando tenemos todos esos temas que tú dijiste y cuando el propio presidente hoy en la mañana ya dijo que esto es una investigación que está llevando a cabo el gobierno el gobierno de Estados Unidos, y que la propia Roberta Jacobson en un tuit señala lo que dijo Proceso. Vamos a ser claros con lo que yo dije. Dijo que era un secreto a voces. No, eso no dijo. Creo que tú tampoco sabes inglés, pero lo que el tuit dijo que todo el mundo sabía del rumor, menos Calderón. Claros con lo que ella dijo y que ella no tenía ninguna información corroborada que tuviera que ver con tráfico de drogas y que en todo caso esta clase de rumores se tenían que remitir a fuentes oficiales. Eso fue lo que dijo Jacobson y también señaló que lo que hizo Proceso fue hacer una historia con lo que ella había dicho, pero que lo habían descontextualizado. Bueno, puso los audios también Jesús Esquivel. Veloz, contesta por favor y nos vamos a una pausa para la paparrucha de la noche. Sí, súper rápido. Yo creo que normalmente nos interrumpimos en el debate, pero yo sí creo que es un buen momento para hablar de Calderón, porque siempre, hasta que esta herida termine de sanar, porque es una herida que no se ha cerrado, efectivamente, ni perdón ni olvido, y hasta que la dignidad se haga costumbre. No puede ser que prefiramos hablar de otras cosas que de los muertos que hay en el país y los muertos que dejó Calderón, porque hay algo que no hemos podido solucionar todavía hasta que se le juzgue como se le tiene que juzgar. Bueno. Yo sí creo que hay más temas que COVID y creo que sí hay que poner estos temas a discusión. En efecto, creo que hay heridas abiertas que se tienen que cerrar y tiene que haber una investigación que exima o que declare culpables a quienes pueden haber sido culpables del baño de sangre que vimos en el país. Hacemos una pausa, regresamos para despedirnos con la paparrucha de la noche, no te vayas.